Hermanos, hemos disfrutado una semana de Congreso Misionero. En algunas de esas plenarias estuvo el pastor Walter Pérez, nos ha bendecido mucho. Dios lo ha usado para hablarnos a nuestros corazones con el tema de las misiones. Y hoy día lo tenemos otra vez en este culto dominical. Así que con un fuerte aplauso recibámosle en gratitud y bienvenida, pastor Walter Pérez. Gracias, Samuelito. Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Un gusto estar con ustedes y un gusto estar en este congreso. Y quiero agradecer de suma manera la invitación extendida para poder compartir con ustedes por el pastor. Ha sido un verdadero gozo siempre estar aquí en esta casa. Hemos tocado varios temas acerca del desafío misionero y en esta mañana hay un título que es Los recursos de la Iglesia para las misiones. Estudiando para el tema, me di cuenta de algo que quizás yo lo sabía antes, pero no me di cuenta con tanta claridad, que la obra de misiones para llegar al mundo es prácticamente imposible para los seres humanos. Es un desafío increíble y tenemos que confiar en la idea de que Dios está ayudándonos y Dios está bendiciéndonos y Dios está avanzando a través de la iglesia para el mundo. Estos recursos que vamos a estudiar hoy son recursos que vienen de la mano extraordinaria de Dios. Y quiero decirles que usted y yo estamos en las manos de Dios. Y ese Dios es un Dios totalmente inmenso, soberano, y es un Dios que tiene todos los recursos para que nosotros como pueblo de Él en este mundo avancemos predicando el Evangelio. Y vamos a ver estos recursos que son importantes. Vamos a ir al primer recurso que aparecerá en pantalla allí, el recurso de la imposibilidad humana. Cuando uno piensa que la iglesia tiene que avanzar, como dijimos antes, globalmente, cuando la iglesia tiene que llegar a otras culturas, cuando tenemos que enviar gente a otras culturas, y uno dice, una persona tiene que entrenarse, capacitarse para una vida de servicio, aprender otro idioma más. Gracias, hermanita. Dios le bendiga. Tiene que aprender otro idioma más, su propia familia tiene que transculturizarse. La pregunta es, ¿la carga esa es posible para el ser humano? No es posible. Y ahí es acá donde comenzamos a ver que las imposibilidades nuestras se transforman en posibilidades de la mano de Dios. Es decir, nosotros debemos de confesar nuestra debilidad ante el avance misionero para poder cumplir el mandato del Señor. Hay varios pasajes que uno puede ver en esto, donde lo imposible se convierte en una oportunidad para que Dios obre. Lucas 18:27 es un pasaje que dice que lo imposible para los hombres es posible para Dios. Si ustedes se fijan cuál es la historia del Evangelio entrando en la época de Cristo Jesús, invadiendo con el reino de Dios y las luchas que Jesús tuvo, y Jesús aclaró, esto que es imposible para los hombres es posible porque para Dios todo es posible. En Marcos, en el capítulo 10, Marcos capítulo 10 tenemos un texto muy interesante también, 10:27, donde Jesús dijo estas palabras, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y me encanta esta última frase, todas las cosas son posibles para Dios. Nuestro desafío misionero no está basado en las capacidades humanas nuestras, sino tiene que estar basado en aquello que Dios puede dar a través de las posibilidades que Dios tiene. Y vamos a ir viéndolo un poco más esto en la medida que vamos avanzando. Un segundo recurso es el recurso de las Escrituras, de las Escrituras. ¿Cuál es el recurso extraordinario que las Escrituras tienen? Bien, usted y yo
sabemos perfectamente bien que cuando llegamos a Cristo Jesús tenemos que nutrir nuestra alma. Es decir, nosotros nos colocamos en cursos bíblicos, aprendemos. Hay gente que le encanta estudiar y por muchísimos años está estudiando la palabra y bien hace, y bien hace. Y entendemos que es la palabra que nutre el corazón, es la palabra que nos forma, es la palabra que nos llena de vida. Nosotros pasamos a ser el pueblo de Dios, el pueblo del libro, el pueblo del libro. Todos tenemos en nuestra casa la Biblia y la traemos con mucho amor y la abrimos y nos edifica. Pero hay otro lado de todo esto, que es el que yo quiero enfatizar en esta mañana. Hebreos 4:12 es un pasaje muy conocido que dice que la palabra de Dios es que viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Eso después hay otros pasajes más, Isaías 55:11, si lo quieren buscar ustedes, donde dice que justamente la palabra hace su obra, salta, hace su obra y no vuelve vacía nunca. A mí me encanta esa frase, que esta palabra, estas escrituras nunca vuelven vacías. ¿Por qué? Y ahora viene el tema. Estas escrituras en un momento dejan de ser letra escrita, páginas dejan de ser, y esta palabra salta del texto y a través de la obra del Espíritu Santo llega a nuestras vidas y hace su obra. Cantidad de veces hemos escuchado testimonios de gente que llegó al Señor tan solo por la lectura de un texto bíblico, sin ninguna participación humana. Hemos escuchado infinidad de veces que la gente en tiempos atrás, cuando se repartían volantes y folletos, ¿cuánta gente llegó al Señor por un folleto? Solo. ¿Por qué? ¿Que era diferente el papel, el folleto, la escritura? No, porque la palabra de Dios es viva, no está pegada, es viva, eficaz, se mueve, hace su obra. Nosotros, por ejemplo, lo hemos visto en la experiencia nuestra, quizás no lo identificamos. ¿Cuántas veces nosotros leemos un texto y ese texto nos comienza a hablar, nos comienza a hablar, nos comienza a hablar, no nos deja tranquilos? Ya no tenemos la Biblia en la mano, sino que el texto saltó y llega a nosotros. ¿Qué quiero decir de esto? Que este es un gran recurso que la palabra de Dios tiene. La palabra de Dios no está atada a un texto escrito. La palabra de Dios se mueve de una manera eficaz y llega al corazón de la gente y transforma vidas y cambia vidas. Yo tengo cantidad de testimonios como ustedes y ustedes mismos son y yo soy testimonio de eso. El Señor llegó a mi vida y me cambió. Yo siempre cuento la historia de un hombre que llegó por la calle hacia la iglesia nuestra, un hombre muy altivo, muy soberbio, 80 años. Yo estaba en la puerta y me dice, ¿esto qué es? Me dice la iglesia. Y bueno, casi le digo, no sé si ve, porque había un cartel que decía iglesia. Le digo, es una iglesia. Dice, ¿cuánto cobran para entrar? Le digo, no, para entrar nada. No le dije que se cobra cuando uno sale, pero cuando uno entra. Y me dice, ¿usted quién es? Soy el pastor. Dice, ¿sabe? Yo no creo en nada, me dijo. Yo no creo en nada. ¿Y usted cree que estoy a tiempo aún de creer? Y le digo, apúrese, porque con la edad que usted tiene, pues ya me había dicho que tiene 80 años, no va a tener muchísimo tiempo. Bueno, ese hombre entró a la iglesia medio así escéptico, agnóstico, o como lo queramos llamar. Se sentó, predicó, un pastor que estaba allí, y este hombre de repente bajó su rostro y empezó a llorar. Empezó a llorar como un niño. Y salió, y ese hombre esa noche Dios lo tocó y se convirtió, y no tenía Biblia. Era por la palabra emitida por aquel pastor, palabra viva y eficaz. Este hombre fue un regalo de Dios a la iglesia por 2 años y después muere. En el sepelio, yo no pude estar, estaba de viaje, pero en el sepelio los hermanos de la iglesia fueron. Él vivía solo con dos hermanas igual de soberbias que él. Y le preguntaban a la gente, ¿qué le hicieron ahí adentro al hombre este? Nuestro hermano fue una persona irascible toda su vida. Hace 2 años que es un cordero. ¿Qué le hicieron ahí? No le han hecho nada. Si algo lo hizo, se lo hizo Dios. Este hombre se puso a estudiar mucho la Biblia, pero era un estudio, como digo yo, vivo, un estudio que lo cambiaba. Él me llamaba, ¿saben a qué hora? 11 de la noche a mi casa.
Una de las hermanas me llamaba. Dice, pastor, Américo quiere que usted venga ya a su casa. Digo, pero a las 11 de la noche, ¿qué pasó? Pensé se había muerto. Dice, no, está vivo. 11 de la noche, 11:30. Entonces yo me tomo el carro, me voy a la casa, entro, me estaba esperando la hermana, totalmente en pijama, yo no, ella. Me hace entrar y lo encuentro a este hombre sentado en su cama con una lámpara grande estudiando la Biblia. Me dice, pastor, siéntese porque tengo una duda. Y yo digo, don Américo, la duda no la podemos dejar para mañana, 10 de la mañana. No, pastor, ¿para qué se le paga a usted? Y yo me sentaba al lado de don Américo 11:30, 12 de la noche, explicándole pasajes de la Biblia que él no entendía. Cuando el hombre muere, como le dije antes, la gente preguntaba, ¿qué le han hecho ahí adentro a él? Nadie hizo nada con él, sino fue el Espíritu Santo que hizo con él. Y la Biblia para él dejó de ser un libro de biblioteca para pasar una lectura diaria que le llenaba totalmente la vida. Hermanos míos, el recurso de las Escrituras es impresionante. Cuando pensamos en el mundo globalizado, en la gran necesidad que hay, la iglesia tiene que marchar predicando la palabra, predicando, repartiendo Biblias. Yo comentaba, siglo XIX, siglo XX, final del siglo XIX, por nuestra América Latina surgió entre las iglesias evangélicas, que eran muy pequeñas en aquel tiempo, surgió la idea del colportaje. No sé si ustedes han escuchado la palabra esa, o los colportores. ¿Quién eran los colportores? Pensotti, muy conocido en la sociedad bíblica, fue uno de ellos. Ellos iban a lomo de caballo y de burro en aquel tiempo, repartiendo Biblias. Llenaban las alforjas de Biblia. Y Pensotti comenzó en Uruguay, fue a Argentina, Chile, Perú, estuvo preso en el Callao, dicho sea de paso. Y repartían Biblias porque estaban convencidos de que si la persona leía la Biblia, su vida iba a cambiar. Porque estaban convencidos que la Biblia no era un libro de biblioteca, sino que la Biblia era un libro vivo, eficaz, que llegaba y cambiaba a la gente. El recurso de las Escrituras es impresionante. Y Dios nos dio la palabra para que cuando lleguemos a las culturas que no la conocen. Por eso a mí me encanta el gran trabajo que los lingüistas hacen de crear idiomas, de gente que no tiene idiomas en la selva y pasar y sacar el texto de la Biblia, crear un lenguaje escrito para que se pueda leer. Porque la palabra tiene poder, es viva y eficaz. Hay un tercer recurso que es el recurso de la oración. La oración es entrar dentro de la presencia de Dios. Y cuando entramos dentro de la presencia de Dios, encontramos que Dios nos da mensajes. Dios bendice a la iglesia. No es la oración típica, Señor, yo necesito tanto, yo necesito esto, lo otro, yo necesito en el nombre de Jesús, amén. No es la oración. La oración es cuando yo voy a Dios, no porque necesito cosas, sino porque necesito de su persona. Entonces yo estoy allí en la presencia de Dios, tranquilo, orando, abro el corazón mío. ¿Y saben algo? La gente en oración recibió palabra de Dios. Cornelio, un gentil, estando en la presencia, orando, recibe aquella visión increíble que lo lleva después a llamar a Pedro para que vaya. Pedro no quiere ir porque era un gentil, al final va. Y el mundo gentil se abrió hasta el día de hoy hacia el evangelio que antes estaba tapado por las exigencias del pueblo judío. En Hechos 18, Pablo está predicando en Corinto. Qué difícil fue la prédica allí. Era entrar dentro de una cultura totalmente nueva. Y Pablo, en medio de sus luchas, escucha la voz de Dios que dice, no temas, predica, y termina con una frase interesante, tengo mucho pueblo acá. Es decir, hay más gente que necesita del evangelio que quizás nosotros pensamos. A veces tenemos miedo de reacciones negativas. Hermano mío, no tenga miedo. Hay más gente de la que usted cree alrededor suyo que necesita la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que vuela y que llega y que cambia vidas. Hay un cuarto recurso, vamos a colocarlo ahora,
Ese recurso del llamado vocacional. ¿Qué es esto? Lógicamente que nosotros nos movemos en la vida con distintas profesiones. Y esas distintas profesiones están basadas en nuestras inclinaciones naturales, deseos, y Dios bendice. Dios bendice a los arquitectos, a los ingenieros, a los que tienen oficio. Dios bendice. Pero también Dios llama a personas para que se dediquen al ministerio. Y acá hay dos grandes temas que yo quiero dejarlos acá quietos. En primer lugar, existe un llamado. Anoche veíamos cantidad de gente pasando al frente, mostrando ante Dios esa intencionalidad de escuchar el llamado. Dios llama, porque hay una gran discusión en los centros evangélicos estos últimos años, que no existe un llamado de Dios, pero existe un llamado de Dios. Pablo fue llamado yendo a Damasco, se cae al piso, Señor, ¿quién eres? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué quieres que yo haga? Y ahí uno comienza a ver el llamado de Pedro, comienza a ver los apóstoles, comienza a ver en la historia llamado de grandes hombres, el caso de Martín Lutero, que es llamado, y los grandes misioneros del siglo XIX, del siglo XVIII, un Juan Wesley, impresionante, este hombre metodista, el que crea el metodismo después, va a evangelizar a los indios en Estados Unidos, y la historia cuenta que el barco donde iba cruzando el océano, en una tormenta, está a punto de hundirse, y él comienza a clamar porque tiene miedo de morir. Entonces llega a las colonias en Estados Unidos y vuelve otra vez a Inglaterra y comienza a caminar porque tiene dudas si es salvo o no, y llega a un estudio bíblico ahí que estaban estudiando Romanos, y este hombre siente de repente al estudiar ahí en Inglaterra, siente, como él dijo, una afección, un sentimiento cálido en la vida, y él nació de nuevo allí. Hay un llamado, no es que no hay llamados. La otra cosa es que Dios no llama por 15 días. Dios no llama por un año, por dos años, 3 años. Cuando Dios llama a una persona, hombre o mujer, al ministerio, ya sea pastor, ya sea evangelista, ya sea misionero, es de por vida. Es de por vida, ahí no hay marcha atrás. Ahora, ¿la persona podrá dejar el llamado? Sí, lo puede dejar. Y no es que necesariamente si deja el llamado se mete en otra cosa y le va a ir mal. No. Le puede ir bien. Puede ser un astronauta que llega a Marte y de vuelta y es un éxito. Pero en el fondo la persona esa siempre va a saber que Dios lo llamó para otra cosa. Que no está cumpliendo el llamado que Dios dio a su propia vida. Yo quiero contar una historia en Montevideo, en la iglesia de la Alianza, allí hace muchos años. Yo estaba de paso y fui a una reunión de oración entre la semana, y llega un hombre, se presenta a los que no lo conocían, alguno me pareció que tenía una sonrisa como lo conocía, y dice, miren, yo llegué al Señor acá en la iglesia hace 16 años atrás. Y dice, la familia tiene una fábrica de ropa, una sastrería muy grande. Dice, yo llegué al Señor aquí, después yo me caso con una mujer muy buena, pero que no era creyente, y entre mi matrimonio con alguien que no era creyente y el trabajo de mi familia, me apartaron del Señor. Historias muy, muy comunes. Pero él dijo, durante 16 años, yo iba en el bus, en el colectivo en la mañana al trabajo y paraba en la esquina de la iglesia porque había una parada. Y a la vuelta, a 5 o 6 de la tarde, volvía a mi casa y el colectivo paraba para juntar gente o bajar gente. 2 veces por día, 16 años. Cada vez que el bus paraba en la esquina, Dios le decía, tú tienes que estar aquí en la iglesia. Mañana y tarde, 16 años. Hasta que un momento no pudo aguantar más. Y apareció ese día a pedir perdón al Señor y decir, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios está vivo, Dios me llamó
y yo huí de Dios 16 años. Ahora, ¿le había ido bien económicamente? Sí, tenía su familia, hijos, qué sé yo, pero en el corazón sabía que él iba a ser, fue llamado para otra cosa. El recurso del llamado vocacional es que Dios manda a hombres y mujeres al mundo tocados por un llamado ineludible, tocados por un llamado lleno de gracia, y esas personas son diferentes a cualquier otra profesión que hay en el mundo. Son gente que tiene una conciencia de que está extendiendo el reino de Dios y llevando el evangelio a todas las naciones. Hay un recurso más que yo quiero que ustedes noten, que es el recurso económico. La pregunta acá es muy simple: ¿cuánto tengo que dar para ayudar con las misiones? Seguro, acá en la iglesia hay un sistema extraordinario y yo creo que van a encontrar alguna respuesta, pero la pregunta es más profunda. La Biblia habla del diezmo, sí, pero ¿cuánto hay que dar a las misiones? Hay un porcentaje. ¿Cuánto es? 20%, 30, 10, 12, 1, le saco al diezmo, le pongo al diezmo. ¿Cuánto tengo que dar? Bueno, en la palabra no hay porcentajes de dar para la obra misionera. No es que no haya, sino que no hay porcentajes. Ahora vamos a ver qué es lo que hay. Busquen, si pueden, en segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 12 al 14, dice así, porque es decir, capítulos 8 y 9 de segunda de Corintios es impresionante, ¿no? Dice, porque la administración de este servicio, es decir, esta ofrenda misionera, no solamente suple a lo que los santos falta, porque estaba siendo enviada a otras iglesias, sino que también abunda en muchas acciones de gracia. Pues por la experiencia de esta administración, de esta ofrenda, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y ahora viene esto, por la liberalidad que es la generosidad de vuestra contribución, de vuestra ofrenda para ellos y para todos. Y luego en el capítulo 8, versículo 3, hay un texto que me gustaría que lo leyéramos todos en voz alta. Les pido que lo busquen en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 3. ¿Lo han encontrado? ¿Sí? ¿Ahí arriba? ¿Sí? Nadie contesta, se ve que no. Se han despertado. Bien. Vamos a leer todos juntos en voz alta el texto por favor. Bien juntos. ¿Sí? Adelante. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Cuando ustedes piensen en los recursos para las misiones, la matemática de Dios está acá. Alberto Simpson, fundador de la Alianza, él decía una frase muy propia de él, decía, tiene que darle a Dios hasta que te duela. Y después seguir dando hasta que no te duela más. Eso decía Simpson. Acá dice, han dado no conforme a sus fuerzas, y ahí está lo más lindo, sino que más allá de sus fuerzas. No hay porcentajes aquí. Pero esta obra misionera necesita el recurso económico de nuestra generosidad, por lo que Dios hizo primero en nuestras vidas. Y yo tengo que dar, ¿cuánto? Más allá de lo que yo siempre doy, más allá de mis esfuerzos. Hay un sexto recurso que tiene que ver con la estrategia misionera. Nosotros tenemos que estar interesados en qué estrategia misionera la iglesia tiene. Muchas veces yo digo, bueno, yo voy a dar para las misiones. Perfecto. Pero sabe que uno puede dar y debe dar inteligentemente. Ningún pastor se va a ofender si usted va y le pregunta, pastor, ¿qué estrategia hay? ¿Dónde vamos? ¿Por qué vamos a tal ciudad? ¿Por qué vamos a tal país? Pablo, ¿qué hacía? Pablo era inquieto, era misionero total.
Y él estaba en Antioquía y después se iba a Galacia y después en Éfeso y después en Corinto y después pensaba ir a España. Es decir, su mente divagaba en el mundo. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que llegar a llevar este evangelio a todas las ciudades y su estrategia era sumamente clara. Miren, fue tan grande la estrategia de Pablo que nosotros somos herederos 21 siglos después de la estrategia esa. Pablo llega y Pedro llegan con el evangelio a Roma y cambian el imperio romano. No es que lo cambian para que sea cristiano, lo cambian porque le dan fecha de función. El imperio romano muere en su corrupción, pero el cristianismo sigue con una pujanza impresionante. Pensemos en eso, en la estrategia que hay. Y luego, en séptimo lugar, hay un recurso que yo quiero dejarlo, que es el recurso de la solidaridad. Solidaridad. ¿Qué quiere decir esto? Solidaridad, ¿qué es? Es sentirme que el otro necesita de lo que yo tengo en Cristo Jesús especialmente, y yo voy a compartirlo, ser solidario en la fe. Yo creo que todos los cristianos, de una manera u otra, somos generosos. En la iglesia aquí, en cualquier iglesia, en la nuestra, en Buenos Aires, cuando hay un hermano que tiene necesidad, corremos para ayudarlo. Cuando alguien viene, corremos para ayudarlo. Tantos casos, ¿no? Hace 3 semanas atrás, 4, vino un matrimonio a la iglesia con un chico y dice, ¿usted es pastor? Sí, está en la iglesia, sí, ¿puede ayudarnos? ¿Qué le pasa? Estamos durmiendo en la calle, tantos hay que duermen en la calle. Y le digo, y tenemos 4 chicos, pastor. Y estamos en la calle, no tenemos ni para comer. Ahora, esa gente evidentemente no había hecho una decisión de fe. Corrimos para ayudarlo. Y a mi asombro, lo veo el domingo con sus chicos en la iglesia y siguieron viniendo hasta el día de hoy. Yo pensé, uno le da de comer al canario vuela y no entra más. Pero vino. Ser solidarios es cuando el desafío misionero va más allá de la obediencia al mandato, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pedro estaba con los discípulos después que Jesús los va a buscar y Jesús, es decir, Mateo y Juan cierra su evangelio como únicamente él lo puede hacer. Lo cierra con un diálogo que hay entre Jesús y Pedro. Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, ¿cómo no? ¿Me amas? Sí, Señor, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Toda tarea ministerial está basada en esa pregunta profunda que nos llega al corazón. El Señor nos mira y nos dice, ¿me amas? Y ese me amas a mí me sirve para qué, en la manera que yo contesto, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y gracias por el llamado. Yo voy a ir. ¿Me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y voy a ofrendar más allá de mis fuerzas, tú vas a proveer. ¿Me amas? Sí, Señor. Voy a orar. ¿Me amas? ¿Me amas? La respuesta que usted le dé al Señor va a cambiar su vida. Todos estos recursos son extraordinarios. Dios los da para que la iglesia marche. Y Dios quiera que nosotros podamos usarlos siempre para la honra, para la gloria y para la predicación en el mundo entero. Dios les bendiga, hermanos. Amén.